Es con mucho gusto que vamos a recibir al ingeniero Jorge Arismendi, es el CEO, el director ejecutivo de LSQA. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, Alberico Barrios decía antes que empezara el programa que esta sigla nos era bastante familiar, o cuando vemos otras siglas de homologación de formas de funcionar las empresas, como garantía además para los consumidores, y consumidores Bill Gates también, ¿no? Digo, para decir a alguien que tiene todo en el mundo, a nivel económico, obviamente, ¿no? Entonces arranquemos por ahí, porque se viene un aniversario muy especial, nada más ni menos que 25 años, explicando qué es esto LSQA. Bueno, LSQA es una organización que surge con un objetivo común compartido de dos organizaciones, una uruguaya y una austríaca, LATU en Uruguay, Quality Austria en Austria, en el cual decidieron conjuntamente conformar una sociedad para que se especialice en lo que tiene que ver con la certificación de calidad al principio, o sea, allá en los años 90 el concepto era había que certificar calidad, y en esos momentos, por lo tanto, la certificación de calidad era un tema importante, era un tema relevante. La certificación de calidad y sus sistemas, el sistema de gestión de la calidad, ISO 9000, son normas que en aquellos momentos eran también más desconocidas, hoy son más conocidas en general. Y se han ido sumando ISOs distintas. Y se han ido sumando ISOs distintas y se han ido sumando otras actividades y demás. Es un foco que tenemos desde hace muchos años, es justamente utilizar herramientas que tienen que ver con la administración y la gestión de las organizaciones, con el objetivo de que estas organizaciones logren satisfacer las expectativas. En aquellos años hablábamos de los clientes, hoy hablamos en cierta forma que las organizaciones deben satisfacer las expectativas de distintas partes interesadas, porque no solamente están los clientes, están el medio ambiente, están los aspectos que tienen que ver con el desempeño social de las organizaciones, están los temas del cambio climático, y podemos ahí seguir agregando muchos temas. Y el propio interés de las empresas, porque seguramente hay empresarios que dicen yo quiero tener determinada certificación porque eso habla de que estoy haciendo bien las cosas. Lo incluyen en la publicidad actualmente. Absolutamente, o sea, hay dos componentes que son bien importantes. Por un lado, hay cadenas de generación de valor, cadena de custodia, como se dice técnicamente, en el cual necesariamente hay relaciones clientes-proveedor para transformar un insumo, una materia prima, en un producto terminado puesto en la góndola de un supermercado. Entonces, claramente, en esos procesos que tienen que ver con los vínculos entre el cliente-proveedor, necesariamente hay etapa de certificación. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente para los que vienen más adelante en la cadena evaluar la calidad y la aptitud de sus proveedores en función de una tercera parte especializada en hacer eso. El SQA es lo que hace. Eso es un punto bien importante. Pero también hay organizaciones que tienen un acceso directo hacia el cliente, su consumidor, etcétera. Y por lo tanto también en ese sentido esa certificación es absolutamente válida, y eso termina demostrándose a nivel de la publicidad, en cierta forma, mostrando la marca de certificación a nivel publicitario. Ayer hablaba con Alejandro Ruibal, uno de los máximos directivos de SACEM, y él explicaba que con respecto a UPM1, la construcción de UPM2, en el caso de SACEM, que tiene unas 1.200 personas, hay 5.000 en el Obrador, sí. O sea que hay decenas de empresas. Él nos decía: hemos mejorado notoriamente en mano de obra calificada y especializada. La pregunta que le quiero hacer es, ¿también ustedes necesitaron preparar gente para certificar? Por supuesto que sí. Porque eso supongo que es un tema importante también. No es cualquiera que se mete en una empresa a certificar. No, es un tema muy relevante. O sea, allí es los procesos de capacitación y formación de las personas es algo que para nosotros es muy importante. Primero porque efectivamente nosotros tenemos que tener nuestro personal capacitado, nuestro personal formado con las competencias adecuadas. Quiere decir que tiene habilidades, tienen experiencias y que tienen conocimientos para poder, por ejemplo, auditar una organización de una determinada característica, no importa cuál, pero cada organización tiene sus características y por lo tanto los auditores tienen que tener esas características. Pero es importante también el hecho de que las organizaciones deben tener también su personal capacitado y formado. O sea, no es un hecho trivial. No es un hecho que en cierta forma se pueda, digamos, disminuir o
digamos, correr para el costado el hecho de que las personas tienen que estar en definitiva formadas. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos formación, y es algo que es bien interesante, no solamente estamos formando a nuestro personal, estamos formando conjuntamente al personal de las organizaciones y a nuestro personal. ¿Por qué? Porque de esa forma el cuerpo de conocimientos que todos reciben es el mismo. Las reglas de juego son absolutamente parejas para todos. Todos tienen el mismo cuerpo de conocimiento. Todos tienen en cierta forma el conocimiento de lo que en cierta forma se debe hacer, si uno está trabajando en calidad, si está trabajando en ambiente, si está trabajando con temas de huella de carbono, si está trabajando en temas de seguridad y salud en el trabajo. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y las reglas de juego son idénticas para todos. Después, claro, el énfasis está en que tal vez, obviamente, las competencias individuales, las habilidades personales, algunos tienen características más para trabajar en equipo, otros tienen otras características, van definiendo efectivamente hacia dónde va la persona y cómo terminan, de cierta forma, integrándose en todo esto. Nosotros no nos gusta hablar de nosotros y los otros. Nosotros debemos hablar de nosotros como si fuéramos una red. Cada uno con sus responsabilidades. El que audita y es independiente del que es auditado, pero en cierta forma compartiendo un cuerpo de conocimientos común, compartiendo en cierta forma hasta valores comunes muchas veces. Jorge, ¿y cuál es el camino o el primer paso a dar en una empresa que quizás esté pensando en certificarse? Fundamentalmente, lo primero siempre pasa por la capacitación. Las organizaciones que quieren avanzar en los procesos de certificación necesariamente tienen que, identificar las brechas de conocimiento que existen dentro de la organización y básicamente a partir de eso tratar de formar formadores. No estoy diciendo formar a toda la organización, estoy diciendo generar dentro de la organización aquellos que van a impulsar el proyecto. Y para eso tiene que recibir, es una buena cosa la capacitación. Después de eso, sí, obviamente, hay actividades que se pueden realizar. Obviamente hay actividades de evaluación previa a una certificación, hay auditorías preliminares, se pueden ensayar distintas actividades para ir apoyando a la organización en el desarrollo de su sistema, sus procesos, sus productos, para que vayan efectivamente logrando, sean capaces de certificar. No, además la empresa no puede tomar la certificación y después echarse a dormir, tiene que mantener. Absolutamente, porque la certificación no es algo que se otorga una vez y es para claro, siempre. Hay que mantenerlo además. Hay que mantenerlo. ¿Pueden los emprendedores, por ejemplo, pensar en certificarse? Absolutamente. Absolutamente, y de hecho tenemos algunas organizaciones que con muy poco rodaje en este momento, que desde el punto de vista práctico están pasando por procesos justamente de conformar o desarrollar un sistema de gestión. Hay organizaciones que nacen en el proyecto, en el borrador, todavía cuando ni siquiera tienen una razón social real existente, que nacen efectivamente dentro del plan de negocios con un sistema de gestión. Eso es absolutamente factible, es muy deseable. Nosotros muchas veces, de vuelta, por un tema de cercanía, hasta geográfica, intercambiamos con incubadoras, intercambiamos con distintas áreas donde se fomenta el emprendedurismo para poder justamente fomentar esa idea. En algún momento la organización va a crecer y en algún momento esa organización va a necesitar organizarse para lograr determinados resultados. Y esos resultados, si quieren que sean de calidad, y ahora sí, calidad no en el sentido que hablábamos en los 90, calidad en el sentido que hablamos actualmente, de calidad satisfaciendo a múltiples grupos de interés a la vez, y a su vez satisfaciendo las propias expectativas de la organización en cuanto a sus propios resultados, eso es, si queremos trabajar con calidad, sí, hay que en definitiva trabajar en ese sentido. 2 o 3 preguntas finales. Como siempre, esto arrancó muy macrocefálicamente, es decir, Montevideo y el área metropolitana. ¿Va llegando al interior poco a poco todo esto? A ver, de vuelta, la certificación número 5 fue en Nueva Palmira, la número 8 fue, estoy hablando de años 90, no, por supuesto. Por eso los números los tengo muy claros. O sea, sí, ya a esta altura sería la 3.320. Pero la primera actividad la primera certificación interior fue en Nueva Palmira, después tuvimos también en Paysandú, y a partir de los primeros años de los 2000, justamente en el desarrollo de nuestras actividades de certificación, en el desarrollo de nuestras actividades de identificar quiénes los clientes necesitaban, empezamos a trabajar fuertemente, primero en producción integrada y después en un esquema de certificación que es de buenas prácticas agrícolas, que es reconocido a nivel global. De hecho, se llama Global Gap.
Y con eso no solamente llegamos al interior, sino que llegamos a la chacra, al tambo, al interior profundo. Al interior profundo, exactamente. ¿Este es el símbolo que habitualmente encuentra la persona en algún producto o algún servicio? Ese es el símbolo de certificación, dependiendo obviamente de la norma. No, recién lo mandé a producción. Perfecto. Sí, Ese símbolo efectivamente es el símbolo, eso específicamente es un detalle simplemente, eso marca la marca de certificación obviamente, eso marca la norma de referencia, o sea, contra qué estamos certificando, en este caso la 9001-2015, que es la norma que es la vieja norma ISO 9001 que empezó en el 87, que ha evolucionado radicalmente en los últimos años y sobre todo la versión 2015 que hizo un cambio significativo con respecto a lo que eran las versiones anteriores y además un número, una referencia que es absolutamente trazable a nuestra base de datos, a la página web, etc. ¿En qué ámbito se aplica, por ejemplo? ¿El sistema de gestión de calidad? Sí, por ejemplo, que fue el que yo exhibí, a lo mejor. No vi el número en particular, pero y tampoco no podría decir cuál es. Ahí está la 9001-2015, es como usted decía. A ver, de vuelta, esto se aplica en ámbitos desde la educación, empresas públicas, sector financiero, público y privado, industria ni que hablar, servicios por supuesto, todo lo que son actividades comerciales. Así que cuando un consumidor o un adquirente de un servicio, de productos o servicios, ve este símbolo, tiene que estar tranquilo que eso está certificado por un proceso continuo. Exactamente. Lo que está diciendo ese símbolo fundamentalmente es que la organización está trabajando en particular en lo que es esa norma, la 9001-2015, está trabajando específicamente para tratar de satisfacer a su cliente al máximo nivel posible. Se habla de personas, en este caso yo hablé de productos y servicios. ¿También se aplica este tipo de normas al tratamiento con el personal? ¿Hay alguna forma de certificar el proceso del personal que trabaja en la empresa? La certificación de competencias es algo que es de larga data también en la historia de lo que es la evaluación de la conformidad, hace muchos años que se realiza. Por ejemplo, hoy hablaban de todo lo que es UPM2, lo que fue UPM1 y también Monte del Plata, la certificación de competencias de inspectores de soldadura, es algo que existe desde hace mucho tiempo, la certificación de competencias de operadores de ensayos no destructivos, es algo que existe hace mucho tiempo, de hecho mi primera formación fue en ese tema, justamente en ensayos no destructivos, y no digo el año para no descubrir mi edad, pero desde el punto de vista práctico... Al lado mío no se asuste. Por las dudas no descubro el año. Al lado de mí se dice, no al lado de mí. O sea, la certificación de competencias es algo que efectivamente se puede realizar y se realiza efectivamente en organizaciones tanto del sector público como del sector privado. Se certifican también competencias blandas, por ejemplo el trabajo en equipo, por ejemplo la capacidad de liderazgo. Claro, ejemplo, Maestro ha hablado de esto acá, es verdad. Sí, hoy en día es un tema que está más que nada, liderazgo. se ha ponderado mucho más las capacidades blandas y las competencias que otros niveles que estábamos más ¿En qué acostumbrados. disciplina es ingeniero usted? industrial mecánico. Industrial mecánico. Pero he tenido que aprender muchas cosas. Y sí. Uno sale pensando que terminó la carrera y en realidad no sabe que al día siguiente tiene un examen en el cual no sabe qué materia está rindiendo, ni dónde es el examen, ni a qué hora va a ser. Sí, igual las carreras de ingeniería, no sé si en su época, pero me consta que en los últimos 30 años han evolucionado hasta, por ejemplo, se dan clases en algún momento, hasta Pla Rodríguez, un grado 5 de relaciones laborales, también el ingeniero está muy vinculado con las empresas y tiene que... Dije relaciones laborales porque me parece que es una de las cosas que más se daba en ingeniería, pero no es solo matemática y... Sí, yo tengo un sobrino ingeniero, hace poco tuvo una destacada carrera, recibió hace un par de años en la UDELAR y su ranking era tan bueno que lo contrató la empresa que estaba erigiendo la segunda parte de la base Ariane en la Guyana. En Guyana. Entonces cuando a él le preguntó la abuela qué era ser ingeniero, le dijo, resuelvo problemas. Sí. Me encantó la definición, resuelvo problemas. Y sí, ese es el punto justamente. Y las habilidades blandas para eso son cada vez más fundamentales. Los problemas técnicos tienen una resolución. Con números. Con números. Ahí sí, ahí la técnica con los y humanos la es más ciencia, difícil. los problemas de llevar la solución a la implementación requiere de habilidades blandas, requiere efectivamente poder saber trabajar en equipo,
poder ser empático, poder tener la capacidad de entenderse y adaptarse y sobre todo, en cierta forma, obviamente, recién veíamos la resistencia al cambio, si sí o si no. Cualquier proyecto requiere gestión del cambio. Lo importante es que se pueden trabajar esas herramientas también. Así que eso también es un proceso de certificación. Absolutamente, se trabajan y se pueden lograr efectivamente. No solamente ellos, de vuelta, oficios, muchas ¿Se puede aplicar a un programa de televisión, por ejemplo, a un equipo de producción de televisión? Un equipo de producción de televisión se puede certificar, claro que sí. O sea, no hay ningún a mí me tipo de pasó en una empresa de radio, una marca muy importante, no importa, hace unos cuantos años, que en una especie de certificación, no sé si era con ustedes, pero debe ser porque fuimos al LATU una vez. Sí. Medio como que naufragó, porque una cosa es certificar, que voy a poner ejemplo grosero frente a un ingeniero, además, y con la trayectoria que tiene, además Jorge. Una cosa es certificar la calidad del chorizo cuando sale en la punta de la producción, y una cosa es ¿cuál es el mejor informativo? ¿Y por qué? ¿Cómo se certifica un producto de ese tipo? El que pone qué noticias y con qué contenidos y hechas de qué forma. Entonces, medio como que naufragó ahí. Tal vez los procesos humanos sí, el producto final tal vez no. Es que estos procesos, o sea, el producto final, el resultado, cualquier resultado, sea un producto tangible, un servicio, o sea, un producto intangible, es el resultado de actividades que se dan dentro de la organización. Y obviamente esa actividad, y están influidos por otros partes interesadas. Están los proveedores, claro, están otros vínculos, en cierta forma. Cuando nosotros vamos a trabajar todos los días a nuestra organización, entramos, no es que existe un locker imaginario en el cual sacamos los problemas que traemos de nuestra respectiva vida en las horas previas y los dejamos en el locker. No, entramos a la organización con la mochila puesta. ¿Y usted cómo entró a la organización, ya que estamos? ¿Perdón? ¿Cómo entró a la organización? Pero no debe ser fácil. Mi desarrollo fue primero en el área de ensayo de materiales, sí, hasta los fines de los 80. Ingeniería pura. Ingeniería pura, sí, en el cual llamado de una empresa selectora de personal, sin saber exactamente con quién me estaba presentando, pero bueno, me interesó y fui seleccionado para trabajar en la parte de ensayo de materiales dentro del LATU. Largo camino, ¿no, Miguel? Hoy el CEO. Sí, pero de otra organización. Estamos hablando, no es LATU específicamente. No, arrancó en otra cosa. Claro. Entré allí y bueno, pero de vuelta, inmediatamente formándome en temas de ensayo no destructivo, sí que a nivel universitario, a nivel facultad, sabía de qué se trataba, pero nunca lo había experimentado. Resolví el problema. Y de ahí en adelante, en cierta forma, fue una evolución bastante larga hasta llegar al día de hoy. Para terminar, el martes es el aniversario número 25. Exactamente. Las masas que reclamaban acá, digo, no, ¿qué es lo que están pensando para ese aniversario? En ese aniversario, en cierta forma, lo que queremos es reconocer. Una de las cosas que nosotros siempre decimos es que hacemos reconocimiento justamente de las competencias de las personas, hacemos reconocimiento de las capacidades de las organizaciones de establecer sistemas de gestión que sean aptos para administrar la calidad, o sea, la expectativa del cliente. Y homogéneos también entre sí, ¿no? Exactamente. Entonces queremos reconocer, también ese día, reconocer fundamentalmente a todas las partes interesadas que de una u otra forma tienen vínculos con la organización. ¿El local que yo recuerdo estaba en la rinconada de la Plaza Independencia? Sí, ahí sí, pero ahora estos están en el LATU hace mucho tiempo. En el LATU. Sí, o sea, que acá cerca. El parque del LATU, sí. Pero por eso mencionaba las incubadoras, porque tienen todo allí muy a mano. Exactamente, tenemos Ingenio muy cerca, entonces a escasos 50 metros, 60 metros, y por ese tipo de cosas, sí, estamos... Me quedo picando eso de ensayos no destructivos. No me imagino algo que uno pueda ensayar con algo sin destruirlo, sin disociarlo. Un simple ejemplo, ¿no? Cuando uno se hace una radiografía, está haciendo un ensayo no destructivo. No destructivo, claro. No interviene. A nivel personal, Solo lo ve. O sea, hay una forma, a través de un rayos X uno logra tener una imagen internamente. Así como pasa con el cuerpo humano, pasa también con una pieza de acero. O sea, uno puede ver fisuras, puede haber poros, puede haber en definitiva defectos, grietas, etcétera, que no son visibles a los humanos, pero que están internamente. Supongo que hay otro que es destructivo, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto, sí, eso sí, cuando también era otra parte de mi trabajo en ensayo de material, sí, romper cosas. Es así. Bueno, sí, para poner un ejemplo grosero, cuando las garrafas de 3 kilos tenían una vida útil y se les hacía
una prueba para ver si podía seguir teniendo vida útil. Digo. Claro, por ejemplo, una prueba hidráulica de una garrafa lleva a la garrafa a una dimensión tal que después no puede volver a ser utilizada. O sea, porque claro, uno tiene que verificar que con una prueba que se llama hidrostática, que en el cual se le aumenta presión a través de agua adentro de la garrafa, llega hasta un cierto nivel de dimensión. Eso, si bien la garrafa queda íntegra desde el punto de vista externo, pero desde el punto de vista de dimensiones no sirve más. ¿Intentamos una nota de color, Miguel? A ver, tradúzcamelo al español. Una pregunta para él. ¿Es cierto que colocándole presión hidrostática, hidráulica, concretamente agua, dentro de una caja fuerte, es más fácil abrirla que explotando desde afuera? Es una muy buena pregunta. Es un buen examen que vamos a rendir seguramente después de pasar el aniversario. Menos mal que es viernes. Estudiaremos para eso. Para los 25 años. Para los 25 ¿Lo viste en las películas? Sí, después de los 25 años, porque tenemos todavía una agenda Ven bastante... mucho La Casa de Papel, Alberto. No, Sí, yo sí. creo que una vez que le hice una entrevista a Néstor Kirchner, se la preguntó Kirchner a él. Posible es Eh, perforar y colocar. no, dentro. francamente no lo había pensado. Más que ver televisión también. Se ve en la película. Exactamente. Es que es más fácil desde adentro que desde afuera. Prefiero el mundo real en el cual, en cierta forma, hacemos ensayos, hacemos evaluaciones, Y hacemos cosas más auditorías, productivas. Cosas serias. Y sobre todo, bueno, certificar competencias y capacitar gente para que todos al final del día tengamos un lenguaje común. Ingeniero Jorge Arismendi, muchas gracias. Además, una entrevista totalmente diferente para salir del petróleo, la guerra y la LUC. Mire lo que le digo. Muchísimas gracias.